Ok. Muy bien. Esta semana estamos ahora mirando capítulo 3 del libro de Mujer de la Palabra y hemos aprendido cosas muy importantes en capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Aprendimos acerca de cómo ponemos Dios primero en nuestra experiencia con la palabra. Primero Dios y no nosotras. Tenemos la tendencia de poner a nosotras mismas en el centro, pero Dios tiene que ser el centro cuando tenemos ese tiempo en su palabra. También aprendimos acerca de la importancia de nuestra mente y que la verdad primero viene por la mente. Es importante estar renovando nuestra mente con la verdad, conociendo quién es Dios, y eso transforma nuestro corazón y nuestro actuar. La mente es importante, por eso estamos aquí aprendiendo. Y la semana pasada miramos la alfabetización bíblica y la importancia de la comprensión, de comprender la palabra, de cada vez que pasamos tiempo en la palabra, vamos conociéndola más y más cada día. No es solamente para tener una experiencia, no es solamente para tener una idea de qué hacer en nuestra vida, no es de ir de un lado a otro en la Biblia, saltando de pasaje a pasaje, pero vamos a conocer este libro hermoso y comprenderlo bien. Y hoy vamos a estar viendo el hecho de estudiar con propósito. Tenemos que tener un propósito cuando estudiamos la Biblia. El propósito es lo que nos motiva, lo que nos ayuda a ser constantes en este tiempo en la palabra. Entonces, y ese es el primer paso de 5 pasos. Vamos a estar viendo 5 pasos que comienzan con la letra P, y ese es el método de estudio que la autora está enseñando. Y ese primer paso, ya llegamos al primer paso de los 5, y es propósito. Entonces, el propósito nos sostiene y nos ayuda a ser constantes en nuestro estudio de la palabra, pero queremos saber qué es el propósito que Dios quiere que tengamos cuando abrimos las páginas de la Biblia. ¿Qué es el propósito que Dios quiere que tengamos en este tiempo en su palabra? Vamos a ver ese propósito en esta noche. Y el propósito, estudiar con propósito, el propósito nos sostiene en nuestra labor, el propósito que la Biblia busca que tengamos cuando abrimos cuenta sobre el reino de Dios. Ese es el propósito, el reino de Dios y la gran historia de la Biblia por el cual fue escrita. Es el propósito. Entonces, esa historia de Dios la vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una gran historia acerca del reino de Dios. Y nosotros mismas somos parte de esa historia que Dios está escribiendo. Somos una pequeña parte de la gran historia de Él, que nos invita a involucrarnos en esa historia. Y la idea es tomar distancia de un libro o de algunos pasajes determinadas y apreciar mejor la manera amplia, cómo contribuyan a revelar la gran historia. Verlo de vista de pájaro es la idea. Entonces, la autora cuenta acerca de sus vacaciones anuales con sus familias para visitar a los abuelos. Y como su esposo admiraba la topografía cuando viajaban en ese viaje de 10 horas con sus hijos, y hablaba su esposo de las planicies del sur, hablaba al valle del Río Rojo, acerca al llano estacado, bajando a las mesetas, y vieron pedazo por pedazo de este paisaje, hasta que una vez volaban. Y volando por el aire en avión, ella explica lo que ella dijo. Voy a escribir lo que ella dice en su escritura. Dice: cuando despegamos, nos dirigimos hacia al oeste. De repente,
me di cuenta que estaba viendo las planicies del sur se extendían bajo mis pies, cortadas por el valle del Río Rojo, acentuadas por el llano estacado. Vi las franjas de las mesetas extendiéndose hacia las montañas en el norte y pude contemplar desde esa vista aérea la historia que solo había comprendido en parte. De repente, todos los momentos espectaculares del viaje que se habían presentado de forma intermitente, ahora se combinaban en un paisaje continuo y impresionante. Esa es la diferencia. Ella veía en forma intermitente cada pedazo, pero ahora veía todo de un solo. Y eso es el propósito de Dios con la palabra, que podemos verlo todo de un solo, que es el gran propósito de Dios en su palabra, no solo pedacitos hermosos, pero como un gran todo. Entonces, pensando que seguro que Erika y ¿quién más quería ser hermosa? Ivette, hubieran visto muchos paisajes hermosos desde avión. Y seguimos viendo la gran historia. Vamos a ver qué es esa gran historia. Dice, cada uno de los 66 libros contribuye a contarnos de esa gran historia. Y buscar la gran historia cada vez que vamos a las Escrituras. Podemos tener ojos entrenados para ver esa historia cuando estamos leyendo. Preguntar no solamente lo que nos quiere contar una porción determinada de la Escritura, sino cómo nos cuenta la gran historia. Y tener en mente que en todo tiempo su mensaje general, cuando estamos leyendo, estudiando. Y la Biblia tiene su topografía. Y ese es continuo, impresionante, pero algunos no hemos comprado el boleto para conocer sus contornos, dice la autora Jen. Entonces, en otra cosa que quería leer, en página 54 dice, si no tenemos clara, hablando de la gran historia, si no tenemos clara la gran historia, quizás tengamos dificultad para encontrar continuidad entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Quizás tenemos todo un problema para relacionarnos con el Antiguo Testamento. Es posible que también malinterpretemos el propósito o énfasis de la historia más pequeña porque la hemos visto separada de su relación con la gran historia. Y viendo la panorama general, queremos una vista de pájaro y poder ver el mensaje general, continuo y impresionante de la Biblia cuando leemos. Esta se llama, hay una palabra que se ocupa para esta historia, es metanarrativa. Esta es una explicación completa o tema principal que ilumina a los demás temas. Es una historia sobre historias. Incluye y explica las historias más pequeñas. Metanarrativa. Hay muchas narrativas en la Biblia, pero hay una gran metanarrativa que es sobre todas. Y esta metanarrativa, como dijimos, está centrada en el reino de Dios y su gobierno. Y está visto en lo siguiente, hay 4 cosas en esa metanarrativa. La primera es creación, la segunda es caída, la tercera es redención y la cuarta es restauración. Podemos ver en creación, Génesis 1-2, que Dios está creando todas las cosas para su gloria, eso es la creación. Caída, vemos en Génesis 3, el hombre trata de usurpar la autoridad de Dios, su relación de Dios se rompe y los cosmos se fracturan, tenemos caída. Redención es Génesis 3:15, salvación a través de Eva, pues el que habla acerca de Jesús en ese versículo, es una profecía.
Y el resto del relato de Génesis a Éxodo habla de un pueblo escogido, habla acerca de nación de Israel y hay salvación y santificación después. Y quería leer otra cosa aquí en el libro, hablando de este paso de redención. La autora explica un poco más de la redención y quería leer una frase de ella. En página 55, dice: el tema de la redención se examina en todo el resto del Antiguo Testamento desde varios ángulos y se señala finalmente hacia la obra perfecta de redención de Cristo en la cruz, que se nos vuelve a contar en los evangelios y se examina en las epístolas. El Nuevo Testamento refuerza y amplía nuestra comprensión de la redención al asegurarnos que la salvación se ha logrado y al instarnos a buscar la santificación. Entonces, cuando hablamos de santificación, salvación y después santificación, es ese paso de redención. Y finalmente, restauración, menciona la autora del libro Apocalipsis, Dios está restaurando todo como era antes. Y Dios restablece el orden perfecto con la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, los elementos individuales del tema pueden aparecer en las historias más pequeñas de la Biblia. Y yo estuve pensando en algunos libros que hemos estudiado, no todos han estado en esos estudios, pero leyendo el libro de Efesios, para las que estuvieran estudiando, los que conocen el libro de Efesios, comienza con la creación y habla acerca que Dios creó aún antes de la creación. Dios pensó en nosotros y después habla en capítulo 2 acerca del pecado y que éramos separados de Dios, destinados para la muerte, pero después Dios nos da su imagen, su vida, nos hace criaturas nuevas. Entonces vemos creación, vemos caída ahí en ese libro de Efesios, vemos restauración y al final termina hablando de la iglesia de Cristo siendo testimonio de Él en este mundo. Eso es también restauración. No me acuerdo bien si al final habla mucho de, esa es redención. Ajá. Yo no sé si al final habla de restauración, como los nuevo cielo, nueva tierra y todo eso, pero vemos los tres, tal vez sí, ¿verdad? Vemos por lo menos 3 de los 4 en ese libro. También estudiando en Filipenses habla mucho, pensando en el capítulo 4 de Filipenses, de la mente, de estar gozoso, entonces Dios ha hecho la obra, nos ha salvado, pero estamos en ese paso de santificación, que es el paso de ¿cuál? De redención, ¿verdad? Quiero confundir redención con restauración. Restauración es Apocalipsis, el futuro seguro, y redención es santificación día tras día. Profetas también, en los profetas, en Habacuc estaba viendo que Dios estaban rodeados por pecado, viendo que caídos que estuvieron como nación, y Dios iba a traer juicio y salvarlos. Vemos otra vez caída, el paso de caída y después la redención. El hijo pródigo. Hay tantas cosas, ustedes en sus grupos pequeños no van a hablar de ejemplos, pero vas a ver que en cada historia puedes ver pedazos de esa gran historia. Y después vemos géneros variados y tenemos primero la ley. Hay muchos géneros en la Biblia, pero podemos decir el género de la ley. Entendemos nuestra necesidad de la redención. Vemos cómo obedecer a Dios al ilustrar su carácter, iniciando el proceso de restauración de la imagen de Dios que se perdió en la caída. La poesía, Salmo 23, apunta a la redención y la restauración. Cuestionamiento de Job en capítulo 30 a 40 apunta a la creación y la caída. ¿Por qué es así? Y él está hablando de
la caída y lo difícil que es la caída. Literatura sapiencial, de sabiduría. Muestra los vacíos en nuestra santificación y nos mueve a la obediencia. También nuestra necesidad de redención y obra continua de restauración en la vida del creyente. Y últimamente la profecía. Dios hace exactamente lo que declara y hará, señala a la metanarrativa, la redención se ha logrado y la restauración es algo seguro. Y mayor comprensión es lo que vimos la semana pasada, que no es algo que se da sin esfuerzo, pero requiere tiempo y práctica de entrenarnos a nosotras a ir a la palabra. Ok, se trata de Dios, no de mí, se trata de su historia, qué estás haciendo en este libro, en este pasaje, cómo puedo conocerte más por medio de esa metanarrativa. Y con el tiempo mejoraremos al integrar las áreas individuales de estudio, tendremos una comprensión general del propósito de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Y estudiando ese capítulo yo me puse a pensar en la historia de Dios refleja el Dios de la historia, refleja quién es nuestro Dios. Entonces Él es creador. Él por su gozo y su amor nos creó. Él también, por su gran amor, nos dio voluntad libre para tomar decisiones y mostrar nuestro amor hacia Él. Y eso terminó con la caída. Escogimos pecado. Cuando nos dio voluntad libre, en su gran amor nos redimió. Vez tras vez nos busca. En nuestra infidelidad, en nuestros momentos débiles, envió a su Hijo y nos sigue buscando día tras día. Es su mensaje hermoso de redención y que no lo podemos hacer solas. Él sabe y por eso nos mandó su Espíritu Santo para que obre esa santificación en nosotras, porque sin Él no se puede. Y terminando viendo que Él es el que restaura todo. Él es el que está haciendo una obra hermosa en el mundo, nos invita a ser parte y Él va a terminar esa obra con una nueva tierra, nuevos cielos. Va a ser algo hermoso que Él va a hacer, algo eterno, como lo mejor de lo que pudiéramos imaginar. Y ahí está nuestra esperanza. Así es nuestro Dios. Entonces, cuando estamos viendo la historia, viendo esa metanarrativa, que nuestra oración siempre sea: Señor, muéstrame quién es ese Dios de esa historia. ¿Quién eres? Okay. Vamos a orar y después vamos a ir a nuestros grupos pequeños para practicar de la tarea. Okay. Oremos. Dios,